en muchos lugares, en muchas dimensiones de nuestra vida. Y todo esto comenzó el año 1894. El padre Kentenich tenía 8 años y medio y el 12 de abril del año 94 él fue dejado por su madre en un orfanato. Su madre trabajaba en casas, cocinando, haciendo aseo, era madre soltera, una buena mujer, muy católica, y dejó a su hijo José bajo el cuidado de sus papás, o sea, los abuelitos del niño. El fundador de Schoenstatt, el padre José Kentenich, y los papás, los abuelitos eran viejitos, él trabajaba con una carreta y con un caballo, llevando encargo de la ciudad pequeña donde vivían a Colonia, que es una ciudad importante, y ya se hicieron más grandes y le dijeron a su hija que ya no podían cuidar más al nieto. Ella desesperada, porque trabajaba puertas adentro, interna, habló con su confesor y él le dijo: mira, acabamos de inaugurar un nuevo orfanato cerca, que está cuidado de unas monjas. Si quieres te consigo un cupo para José ahí. Y así lo hizo, ella con el corazón roto, porque imagínense lo que es dejar a un hijo en un orfanato donde hay niños, algunos que han perdido a sus papás, otros vienen de familias que están en la cárcel, el papá o la mamá. Entonces era un ambiente difícil, muy masificado, con muy pocos recursos, andaban descalzos, solo los domingos usaban unos zuecos de madera, se comía carne una vez a la semana, el resto eran papas y legumbres, y con mucho castigo físico, porque era la forma pedagógica en esa época de mantener el orden. Bueno, y ella va con su corazón partido y lo deja en el orfanato, y en la entrada hay una imagen de la Virgen. Y en voz alta, ella se saca su única joya, que era una cadenita y una cruz de oro de su primera comunión, y se la deja como donativo a la Virgen. Y le dice en voz alta: te pido que seas tú la madre de este niño. Y él, que estaba súper angustiado, se escapó 3 veces del orfanato y la policía lo agarró y lo volvió. Él dice que en su corazón le pidió a la Virgen que fuera su madre. Y esto, él dice que es la semillita de la alianza de amor de Schoenstatt, que vamos a hablar a continuación. Pero todo empezó en el corazón de un niño, donde le pidió a la Virgen que fuera su mamá y que lo acompañara en su vida. Nos saltamos 20 años. De los 8 años y medio nos vamos a 1914. ¿Qué pasó ahí? El padre Kentenich, en julio de 1914, empieza a recibir ciertas señales que la ve como voces de Dios. Recibe 3 señales que lo empezaron a obsesionar. Él dice después una secreta idea predilecta. ¿Cuáles son las 3 señales? La primera es que había en el seminario algunas tensiones con los otros profesores, porque él puso como condición para ser director espiritual de todo el seminario que se acabasen los castigos físicos a los seminaristas, que no les pegasen. Y esto a los profesores no les gustó, porque no eran tan pedagógicos como el padre Kentenich, y les quitó una herramienta de poder, de mantener disciplina en el salón, que para ello era muy necesaria. Entonces él pidió que se suprimieran los castigos y asumió como director espiritual. Pero acarrió que la mayoría de los profesores le tenían mal a él. Y empezaron a espiarlos. Espiaba a la Congregación Mariana, que era un grupito del seminario que él armó para aspirar a la santidad en forma más intensa. Y esta Congregación Mariana se reunía en la capilla, que era una capilla grande, con un segundo piso, con un coro, y en el coro había un acceso por otro piso directo a la capilla. Entonces los profesores se iban por arriba a espiar las reuniones y veían que los chicos hablaban y participaban en las reuniones. Y esto les sirvió a los profesores como excusa para
acusar al padre Kempten y le dijeron que él estaba deformando el idioma alemán, porque eran chicos sencillos, hijos de mineros, de campesinos, y que hablaban un alemán vulgar, y que en el seminario tenían que aprender a hablar el alemán culto, y que por eso las clases y las reuniones tenían que solo hablar el profesor, no tenían, hay que dejar hablar a los jóvenes. Entonces el padre Kempten se dio cuenta que lo están espiando. Entonces dijo, necesitamos un lugar propio, que no nos espíen. Y de hecho todas las congregaciones marianas, que era un invento de los jesuitas de muchos siglos antes, tenían siempre una capilla y una advocación mariana asociada a este grupo, a esta congregación mariana. Entonces él, tomando eso, dijo, busquemos una capillita. Y miró desde el cerrito hacia abajo, el seminario está en un cerrito, y abajo había una planicie, una explanada, con mucho césped, un muro de piedra de la Edad Media y una capilla de la Edad Media, que estaba en desuso. Que era una capillita dedicada a San Miguel y que se usaba para velar a monjitas muertas que eran enterradas en las planicies, que era un cementerio. Y que ya esas monjitas se habían ido y quedó la capilla en desuso. Entonces él habló con el rector del seminario, que era su amigo, el padre Miguel Kolb, y que era el que había logrado su ordenación sacerdotal, que al principio habían dicho que no se podía ordenar sacerdote, y él revirtió esa decisión y se ordenó sacerdote el 10. Esto es 4 años después. Bueno, y habló con él y le dijo, sí, yo te doy esta capillita. Y para que veas que te apoyo, te voy a regalar una imagen religiosa de San Miguel. Como era capilla de San Miguel y él se llamaba Miguel, yo te regalo un San Miguel que es el San Miguel que se puso en el santuario. Y estaba en el centro, donde actualmente está la Mater, ahí estaba el San Miguel. Bueno, y los chicos todavía no salían de vacaciones y empezaron a limpiarla y a pintar esta imagen, esta capillita. Esa primera señal de Dios es que le pusieron a disposición una capillita. Entonces que habían 30, 40 personas máximo. Bueno, eso fue a principios de julio del 14. A los pocos días se pone a leer una revista religiosa, católica, misionera, y lee que hay un santuario en Italia que le llamó mucho la atención, que es el santuario Pompeya. ¿Qué pasó? Él leyó que en Pompeya, pocas décadas antes, un laico, que se llama Bartolo Longo, que ahora es beato, él se impresionó por la decadencia moral de Nápoles, del sur de Italia, que era un puerto donde muchas llegaban los marinos con la paga de estar en alta mar y se lo gastaban en alcohol, en prostitución, hoy en día serían drogas, en juegos, y a él, como católico, le causaba mucha tristeza la decadencia de este puerto. Y conversando con algunos amigos y con una italiana noble que tenía dinero, decidieron hacer 2 cosas: una obra social, un orfelinato para niños huérfanos y un santuario a la Virgen. Pero lo notable es que no solo se consiguió el dinero, ni lo construyó, sino que invitó a todos sus amigos y a sus conocidos que hicieran muchas oraciones y sacrificios para que esta iglesia se transformase en un santuario milagroso. Y se transformó a los pocos años en el santuario más popular de toda Italia. Me tocó el regalo de poder ir, y una basílica enorme. Y yo de repente vi qué curiosa la decoración, porque era como lleno de miles de cuadritos. Yo pensé que eran como placas de mármol, no sé qué eran, y me acerqué y eran miles de exvotos, de placas de gratitud por milagros concedidos por la Virgen de Pompeya. Bueno, el padre lee esto y le llama la atención y dice, mira, un santuario mariano muy popular, muy milagroso, sin apariciones, ni milagro extraordinario. Porque si uno se fija en la historia de la iglesia, hay muchos santuarios marianos con apariciones. Pensemos en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, o con fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, la Virgen de Luján, en Argentina, la patrona de Argentina,
que dicen que iba una carreta de bueyes con una virgencita en la carga y de repente la carreta se quedó detenida en Luján. Y no avanzaba la carreta en el barro. Y sacaban la imagen y se avanzaba la carreta. Ponían la imagen y se trancaba de nuevo la carreta. Entonces interpretaron, la Virgen quiere quedarse aquí, y hicieron el santuario mariano de Luján, pero por algo milagroso. En Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, la Chinca le dicen. ¿Qué pasó? Había un cuadro bonito, antiguo, en óleo de la Virgen con unos santos, y estaba en una bodega abandonado, y de un día para otro se renovó milagrosamente. Recobró los colores y todo, y dijeron, acá ocurrió un milagro, y se hizo el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Bueno, él lee esta historia y dice, mira, parece que puede haber santuarios sin apariciones y sin milagros. Parece que la Virgen quiere establecerse en santuarios y que no es necesario un milagro, una aparición para que ello ocurra, sino que es necesario hacer oraciones y sacrificios. Y esto empezó a obsesionarlo en el buen sentido. Y no dejó de pensar en esto. Y empezó a ver señales. Primero, te dan una capillita. Segundo, se da cuenta que hay santuarios marianos sin apariciones y milagros. Y tercero, a fin de julio, principios de agosto, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y fue algo muy fuerte porque el seminario donde él vivía, a las pocas semanas, es tomado por el gobierno alemán y transformado en un hospital de campaña. Y los mayores de 18, los seminaristas, a la guerra. Y los menores de 18, abajo, al lado del santuario, hay una casa vieja que todavía está, y metieron a más de 100 seminaristas durmiendo en colchones de paja, uno al lado del otro, y se trasladaron del seminario de arriba a la casa vieja al lado del santuario. Y ahí en el seminario, que está a 80, 100 metros, se escuchaban los gritos cuando amputaban, las ambulancias, los llantos, las muertes. Estaba a metros la guerra de ellos. Veían todos los soldados heridos a ser curados o a morir a metros del santuario. Entonces el padre Gentenich se dio cuenta que Amá era muy buen intérprete de la historia, de los signos, los tiempos, que esta guerra iba a ser mundial, como había sido la primera, que iba a durar años, y que sus chicos, que ya partieron algunos, iban a partir toda la guerra. Entonces, él veía que frente a situaciones extraordinarias, como una guerra, hay que tomar medidas extraordinarias. No puede seguir haciendo lo mismo. Entonces empezó a preguntarse, ¿qué me pide Dios? ¿Qué pide Dios? Me pide Dios como director espiritual de estos chicos que probablemente en meses o en pocos años van a partir a la guerra. Y empezó a meditar, a estas tres voces de Dios y la unió a una voz del alma de él, de su historia, que era que la Virgen María lo había salvado en toda su vida, 8 años y medio, cuando le pidió a ella que fuera su mamá. Entonces le propuso 2 meses después, en octubre 18 del 14, le propuso a los chicos una secreta idea predilecta. Les propuso que hicieran un chantaje de amor, suave, violencia, es la palabra, que le demuestren a la Virgen María que la aman de forma tan evidente, tan patente, tan clara, con regalos espirituales, que ella se va a establecer y va a ser un tabor, un lugar de gracias, donde Nuestra Señora y Soberana va a establecer su trono y va a regalar sus gracias. Este es el primer santuario de Schoenstatt propiamente. Lo primero que fue en el corazón de este niño es la semillita. Pero aquí surge el primer santuario que se llama santuario original de Schoenstatt. Sin aparición, sino que solo con interpretación de las voces de Dios, del tiempo y del alma del padre José Gentenich. Y Dios dice el salto de fe más grande de su vida. Campo de concentración de Dachau. Más que escribir una carta
que fue una de las causas importantes de su exilio, 14 años. Este acto de fe, este salto de fe, él siente que fue el más grande de su vida. Nos saltamos 20 años más, nos vamos al año 34. Pasamos del 1894 al 14 y nos vamos 20 años más. ¿Qué pasó? En Alemania el año 33, un año antes, Hitler hizo algo muy loco. Quemó el Parlamento alemán, que era un palacio precioso, y le echó la culpa a los comunistas. Y exigió todo el poder para combatir a los comunistas. Y se transformó en el ídolo de los alemanes. Y le empezó a lavar el cerebro. Y ellos, que habían quedado muy mal después de la Primera Guerra, que tenían unas condiciones que tenían que pagar muchísimo como resarcimiento por la Primera Guerra, y habían quedado humillados por perderla, le empezó a decir que era una raza especial, una raza superior escogida. Y no pagó un peso más, un marco más, a las otras potencias vencedoras, a Francia y otros lados. Y puso todo el dinero en obras públicas y en armarse. Y empezó, recordemos que el año 33 es 4 años después de la gran crisis mundial del 29. Alemania estaba en pobreza por la Primera Guerra y por la crisis mundial del año 29. Mi bisabuela, que vivía en Alemania en esa época, cuando iba a misa en un pueblo campesino, se llenaba su bolsillo de panes con mantequilla para darle a los mendigos camino a la iglesia. En esa época había mucha pobreza en Alemania. Uno piensa que Alemania siempre ha sido rico y no es así. Bueno, y Hitler le empezó a decir a toda esta gente que estaba pobre, que estaba sin trabajo, que estaba con la autoestima por los suelos, quieren una raza superior. Empezó a darle trabajo y invirtió el dinero que antes pagaban por la guerra en Alemania. Y esto hizo que mucha gente se entusiasmara con Hitler. De hecho, un obispo, que después fue un gran enemigo de Hitler, le decían el León de Münster, se reunió con el padre Kentenich, que ya era un sacerdote conocido y que tenía un movimiento fuerte. Y este obispo le dijo al padre Kentenich: oiga, padre Kentenich, ¿no será posible bautizar el nacionalsocialismo? ¿No habrá algo bueno? Mire, está levantando la autoestima, está dando trabajo, está haciendo surgir Alemania. Y el padre Kentenich le dijo al obispo: mire, no sabría dónde echarle el agua al niño. No tiene nada bueno esto, si esto es una ideología atea, maligna. ¿Y qué pasó? Él se dio cuenta que Hitler empezó a suprimir todas las instituciones, organizaciones que le pudieran hacer sombra. Todo lo que él no le pudiera lavar el cerebro lo empezó a suprimir. Entonces dijo el padre Kentenich: esto es cosa de poco tiempo, que se fije en Schoenstatt y que no suprima. Entonces tengo que sacar todos los huevos de la misma canasta. ¿Se dice así acá o no? Bueno, entonces él que daba retiro y venían párrocos de toda Alemania, porque los párrocos tenían obligación por el derecho canónico de hacer 5 días de retiro anuales, de silencio, pero podían hacerlo donde querían. Y él daba unos retiros novedosos por temas importantes y nuevos, como trabajar con jóvenes, María, la doctrina social de la Iglesia, pedagogía para educadores católicos, daba temas interesantes. Entonces se llenaba Schoenstatt todo el año de, sin exagerarle, miles de sacerdotes de toda Alemania. Entonces él tenía una red de sacerdotes muy grande en Alemania en esta época. Entonces usó esa red y les propuso a estos sacerdotes hacer ermitas o santuarios parroquiales. Dijo: si me suprimen Schoenstatt, voy a hacer que Schoenstatt esté en cientos de parroquias. Y empezaron a hacer ermitas, y este santuario original, que era una capillita chiquitita para 30 personas, empezó a expandirse a las parroquias de Alemania. Y dentro de la parroquia, fuera de la parroquia, hacían una ermita de la Virgen. Así también llegó Schoenstatt a Monterrey, en López Mateos, con una ermita. Bueno, este es un segundo tipo de santuario. Tenemos el primero, que es el corazón de un niño. El segundo, el santuario original. El tercero es el santuario o ermita parroquial. Nos saltamos ahora
20 años más o menos más. Perdón, 10 años más, me equivoco. 10 años más. Nos vamos a América, a Sudamérica, el año 43. El año 43 estaban en guerra, el padre Kentenich estaba preso en el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, de München, y América Latina estaba muy aislada de Alemania, porque estaban en bandos contrarios. América Latina se puso más del favor de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces los alemanes eran los enemigos, los malos. Y en Uruguay, al ladito de Argentina, había un grupo de hermanas alemanas que estaban en depresión, las pobres, porque llevaban más de 10 años en Uruguay y su trabajo apostólico era un fracaso, era un desastre. Llevaban más de 10 años y no tenían ni un grupo de Schoenstatt. Amargadísimas. Su fundador estaba preso en un campo de concentración. Eran alemanas, que eran los malos de la película. Amargadas, porque Schoenstatt no crecía y esto era un fracaso. Y en una reunión entre ellas, una hermana dijo: miren lo que a nosotros nos enamoró de Schoenstatt y nos hizo venirnos y dejar todo, dejar nuestra familia, dejar nuestros bienes, consagrarnos, fue el santuario. ¿Qué pasa si hacemos una réplica del santuario aquí en Uruguay, en Nueva Helvecia? Un pueblito de muchos alemanes cerca de Montevideo. Y las otras hermanas engancharon, dijeron sí, hagamos una réplica del santuario. No tenían planos, entonces una dijo, no sé, cabíamos 3 gorditas en una banca, la banca será de esto. Otra dijo, la ventana me llegaba por acá, eran tantas bancas por lado, y al ojo y de memoria y con una postal del retablo hicieron el primer santuario filial, el primer santuario hijo. Primero. Y les quedó bastante decente el santuario. Les quedó como 50 centímetros más grande, pero bastante buen ojo tenían las monjitas. ¿Ya? Bueno, y esto lo hicieron allá porque dijeron lo que nos hizo enamorarnos de Schoenstatt fue el santuario. Bueno, y esto, a pesar de que había muy poca comunicación, llegó a oídos de Alemania. Llegó a oídos de la superiora y del consejo de la hermana y se pusieron furiosas. Encontraban que era una herejía el copiar el santuario original, que era una ordinariez, algo imposible, como copiar la Torre de Pisa, como copiar la Porciúncula de San Francisco. No se copia eso, son cosas únicas. Y furiosas las acusaron al padre Kentenich. Mire, padre, lo que hicieron estas monjitas locas de Sudamérica. Hicieron la osadía, la herejía de copiar el santuario nuestro, el original. Y el padre Kentenich, que recibía correo clandestino, en vez de regañarlas, las felicitó. Dijo lo que estaba esperando. Y de hecho en Schoenstatt fundó la Internacional en Dachau fundó la Internacional de Schoenstatt, o sea que Schoenstatt no era un movimiento alemán, sino que tenía vocación universal para todo el mundo. Y tanto le gustó que no solo no las regañó, sino que apenas salió de Dachau, 2 años después, el año 45, se consiguió un pasaporte diplomático en el Vaticano. Pero los alemanes no podían tener pasaporte por miedo que se escaparan los nazis. Entonces no podían viajar los alemanes. Y él, como fue preso en Dachau, era una víctima de los nazis, en el Vaticano reconocieron eso y le dieron un pasaporte diplomático al Vaticano. Y con ese pasaporte se dedicó a viajar por el mundo y a hacer santuarios. Y vino a Estados Unidos, vino a Sudáfrica, vino a Brasil, Argentina, Chile. Y en todos esos lugares hizo santuarios filiales. ¿Qué pasó acá? El santuario tomó otra dimensión. No solo estuvo en un corazón, no solo estuvo en un lugar, que era el santuario original, no solo estuvo en parroquias, y ahora se fue a distintos países y dejó de ser un movimiento alemán. Y se estableció en distintas culturas, distintos países, con el aval del fundador e impulsado y animado por él. Bueno, nos saltamos ahora 5 añitos.
Del 43 nos vamos al 48. Ahí el Padre Kentenich lanza una semilla a un nuevo santuario, pero nadie lo tomó en cuenta. Nadie lo peló, como dicen acá. ¿Qué pasó? El año 48, Padre Kentenich le manda una carta al asesor de todas las familias schoenstattianas de Alemania, el Padre Johannes Tick. Y le escribe a este Padre Johannes y le dice, mira, si tus familias colocan el cuadro de la Virgen en un lugar de honor y cumplen las mismas exigencias de la primera alianza, el santuario original, van a transformar ese cuadro, esa familia, en un lugar de gracias. Y puede ser un santuario. Pero esto, que es una joya, nadie lo tomó en cuenta. Y esa semilla que él lanzó no germinó. Y tampoco el Padre Kentenich era de imponer cosas, sino que esperaba que surgieran desde abajo. Él a veces proponía cosas y a veces resultaban y a veces no. Y aquí no resultó. Nos saltamos 2 añitos más. Eso fue el 48 de esta carta, que es muy importante, pero todavía no era el momento de los santuarios hogares. Ya llegaremos a ellos. Y el año 50, volvemos a América y ahí germinó otro tipo de santuario. El santuario con patitas o con ruedas, que es el santuario de la Virgen Peregrina. El año 50, don Joao, que se enamoró del santuario que había bendecido el Padre Kentenich en el año 48, 2 años había experimentado en el santuario, un hombre sencillo, que después fue diácono, casado 2 veces, enviudó, tuvo 7 hijos, almacenero, muy sencillo, fue al seminario, pero no duró en el seminario este hombre y tenía vocación de vida casada. Bueno, este hombre estuvo en la bendición del santuario en el año 48 y en el año 50 era tal su enamoramiento por el santuario, dijo, tengo que compartir esto, no puedo dejármelo para mí. Y conversando con una hermana María de Schoenstatt, con la hermana de Terciña, se le ocurrió hacer un santuario con rueditas, con patitas, que fue la primera imagen, de 12 kilos, con 2 puertecitas. Y esta imagen empezó a peregrinar sobre los hombros de don Joao, que se autodefinía como el burrito de María. Y se dice que en todos los años que él la hizo peregrinar, más de 35, él recorrió más de 140.000 kilómetros a pie con la Virgen. Hizo que el santuario fuera a las casas, sobre todo aquellos que no iban al santuario, llevó las gracias al santuario a las casas. Y empezó esta gran corriente de la cual nosotros somos parte. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de santuario, que es el santuario de la Virgen Peregrina. Por eso tiene forma de santuario y es el santuario que se mete a las casas. Es una Virgen inquieta, que peregrina, que se introduce en las casas y en los corazones. Nos saltamos 13 años más. El 18 de noviembre del año 63, ahora a Norteamérica, donde estamos ahora. Milwaukee. El Padre Kentenich estaba en Milwaukee, exiliado por la iglesia, y tenía un apostolado permitido que era ser párroco de los inmigrantes alemanes en Milwaukee. Una parroquia que se llamaba San Miguel en alemán, y hacía misa en alemán y reuniones en alemán para todos los alemanes que habían partido después de la Segunda Guerra a Estados Unidos. Bueno, estando allá, empezó a juntarse los días lunes con matrimonios en la tarde. Y le hacía charlas sobre Schoenstatt y la vida matrimonial. Y hay toda una serie de libros muy bonitos con las charlas del Padre Kentenich que se llama Lunes por la tarde. Bueno, y en esas charlas le hablaba del santuario. Y todas estas familias eran familias muy numerosas, con muchos hijos, sin ayuda. No tenían abuelos ahí, porque eran inmigrantes, no tenían redes de apoyo. Y en Estados Unidos normalmente no hay ayuda doméstica. Bueno, y le hablaba del santuario, la importancia del santuario, el santuario, y una mamá le dijo, Padre Kentenich no me da la vida. Tengo 6 niños, estoy hasta acá, imposible que vaya al santuario como usted me pide.
Entonces el padre Guente le dijo, bueno, si no puede ir al santuario, llévese el santuario a su casa. Abra una sucursal de santuario en su casa. Y se quedó pensando, y esta semillita que había lanzado el año 50, 48, el año 63, esa semillita germinó. Y germinó además con algo nuevo que no estaba en esa carta, donde él unió algo muy de Schoenstatt, que es la originalidad de cada persona, que se llama identidad personal. Entonces le propuso, en diálogo con esta señora, de que cada miembro de la familia escogiera un símbolo de la idea del santuario hogar y que representara su forma de ser. Por ejemplo, un niño era medio peleador, dijo, yo quiero ser San Miguel porque está con una espada luchando contra el demonio. Una niña era muy saltarina, yo quiero ser la campanita porque ando haciendo ruido. Otra se sentía muy linda, yo quiero ser el florero porque soy bonita y todos me miran. Otro papá dijo, yo quiero ser la mesa porque soy la estabilidad, doy tranquilidad, soy como algo que da sostén a la casa. Una mamá dijo, yo quiero ser la Virgen María, quiero ser reflejo de la Mater aquí. Otro dijo, yo quiero ser el candelabro porque soy luminoso, soy luminosa, ilumino. Y es muy bonito porque se transformó en un santuario hogar vivo, donde cada miembro podía sentirse representado en su santuario hogar. Hay un señor, por ejemplo, que batalló mucho con su examen de grado de su carrera y lo repitió 2 o 3 veces y le costó mucho. Y él eligió para su santuario hogar una pluma, pero era símbolo del esfuerzo que él había hecho en su vida para sacar la carrera. Y ese es su símbolo santuario hogar. Y refleja su historia, su originalidad, su tesón, su esfuerzo, y él se siente representado así. Y en eso había mucha libertad para el padre Kentenich. Y aquí, como les digo, avanzó este arco iris a las familias, donde cada familia, por el sacramento del matrimonio, está llamado a ser una iglesia doméstica. Y se dio esta posibilidad de que fuese un santuario hogar. ¿Qué pasó ahí? Estando yo en Milwaukee, y el padre Kentenich viendo y un seminarista ecuatoriano fue para allá, el año 64, este seminarista ecuatoriano vio los santuarios hogar y le dijo, padre Kentenich, esto es injusto. Yo no puedo tener santuario hogar porque no tengo casa, me andan cambiando de habitación en el seminario cada semestre, no tengo familia. Entonces el padre Kentenich dijo, bueno, hágase un santuario de habitación. Ya que usted no tiene una familia, no tiene una casa propia, bueno, hágase un santuario de habitación. Y ahí avanzó a otro tipo de santuario, que es cuando tú en tu familia no te acompaña el resto, o vives solo, o eres un joven y tu familia no es tatiana, bueno, puedo tener un santuario de habitación. ¿Ya? Y esto evolucionó también a otro tipo de santuario, que es el santuario de talleres o de trabajo, el santuario del trabajo, donde gente quiso llevarse el santuario a su lugar laboral, donde pasaban muchas horas en el día. Y consagraban y daban aporte a Capital de Gracia al santuario del trabajo. Y así vemos cómo el arco iris va avanzando a todos los ámbitos de la vida, desde el corazón, a un lugar físico, el santuario original, a países completos con los santuarios filiales, a familias con los santuarios hogares, a el espacio más íntimo, que es una habitación, y a lugares de trabajo, como el santuario del trabajo. Y por último, cuando el padre Kentenich regresó a Alemania, después de su exilio, el año 65, durante 3 años, del 65 al 68, empezó a hablar del santuario corazón. Tomó algo que está en la Sagrada Escritura y que está en la fe católica, de que somos templos de la Santísima Trinidad. Que cada uno de nosotros tiene a Dios en su interior y que Dios mora en nosotros. Entonces el padre Kentenich dijo, bueno, si Dios mora en nosotros, ¿por qué no podemos invitar a morar a la Santísima Virgen en nuestro corazón? Y alguien puede prepararse y consagrar su santuario corazón, donde María está y yo regalo mi aporte de gracias en mi corazón. Y así se cierra el arcoíris del santuario,
desde el corazón de un niño al santuario corazón que podemos tener cada uno de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.